Hola, en el presente video se explicará una pequeña introducción a la programación competitiva en C++, para con ello poder hacer sus primeros códigos y obtener así sus primeros aceptes. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es incluir las librerías que vamos a utilizar. Eso se hace poniendo un gato, luego la palabra include, y entre el signo menor y mayor, el nombre de la librería. Por ejemplo, está la librería vector, que nos permite trabajar con vectores. Está la librería string, que nos permite trabajar con string. Está la librería iostream, que nos permite imprimir y leer datos. Y así hay muchas librerías. En vez de incluir cada una que vamos a usar, los programadores competitivos utilizamos lo siguiente: incluir el conjunto total de librerías que comúnmente se usan, que equivale a la librería bits/std c++.h, y con eso no tenemos que incluir más librerías. Ok, lo siguiente que hay que hacer es declarar que vamos a usar la nomenclatura estándar de C++. Eso se dice usando namespace estándar. A continuación vamos a hacer la función principal de nuestro código, que es el main, que en inglés quiere decir principal, y tiene que ser una función de tipo entero que retorne el número 0, que es el código estándar para el término de la ejecución del programa. Ahora bien, hasta ahora nuestro programa no hace nada, así que para que haga algo vamos a imprimir hola mundo. Eso se hace con el comando cout, que quiere decir console out, dos flechas hacia la izquierda y luego nuestro texto, hola mundo. Luego, si queremos imprimir otra cosa distinta, nuevamente doble flecha y luego la cosa que queremos imprimir. En este caso voy a imprimir un salto de línea que se utiliza con el comando endl o endline, punto y coma para terminar la oración. Al igual que en el namespace, todas las oraciones e instrucciones de C++ tienen que terminar en punto y coma, ¿sí? Ok, entonces voy a guardar mi archivo como holamundo.cpp. cpp es la extensión de C++, quiere decir C++. Y para ejecutarlo voy a apretar F9, que lo compila y lo ejecuta en el software de edición de texto CodeBlocks que estoy usando. Entonces F9 e imprime hola mundo. Ahora veamos lo siguiente. Además de imprimir hola mundo y un salto de línea, se pueden imprimir también números, por ejemplo. Entonces voy a imprimir el 9 y eso genera hola mundo 9, como es lógico. Alguien podría pensar que no hay diferencia entre ponerlo de esta manera y ponerlo de esta, es decir, añadirlo al string. Si lo pruebo, en este caso da el mismo resultado, pero hay que notar que hay una gran diferencia, puesto que aquí es un carácter constante, el 9, y en el otro caso es un número. ¿Qué me permite hacer eso? Eso me permite probar cosas como la siguiente. Si pongo aquí 3×3 y lo pruebo, me da nuevamente hola mundo y un 9, porque esta expresión algebraica se resuelve, da el valor 9 y luego con el operador doble flecha la mando a imprimir. Sin embargo, si eso lo pusiera dentro del string, serían simplemente caracteres y por lo tanto se imprime la expresión de esa manera, 3×3. Ok, ahora algo más interesante es leer datos que entregue el usuario y luego imprimirlos. Para eso se ocupa el comando cin, que recibe datos por consola, y entonces le voy a decir que reciba los datos. Sin embargo, el computador aún no sabe qué es datos, y por lo tanto, previamente tengo que declararlo. Voy a decir que datos es una palabra, y por lo tanto pongo string datos. Si se fijan, nuevamente todas las oraciones terminan en punto y coma. ¿Qué imprimo luego? Luego imprimo datos. Entonces, al compilar, ya no se va a imprimir algo por default, sino que se esperará que el usuario, en este caso yo, ingrese algo y luego se imprimirá lo mismo. Por ejemplo, hola, y me responde hola.
Ok. Algo interesante de notar es que si pongo hola mundo, solo imprime hola. ¿Por qué? Porque yo le dije al computador que iba a recibir un único string datos. Puse datos es un string y luego voy a leer datos. Un solo string. Por lo tanto aquí, por más que yo le dé información adicional, solo va a leer un string y luego va a detener el proceso, porque no le pedí que leyera más de uno. Entonces si queremos leer toda esta línea e imprimirla, no vamos a usar directamente sein, sino la función getLine, que como su nombre lo indica, obtiene una línea. GetLine recibe dos parámetros. El primero es el medio por el cual la vamos a obtener, que en nuestro caso es sein, lo que estamos usando para leer datos, y luego datos, que es la variable en la que queremos guardar esa información. Punto y coma para terminar la instrucción, y luego F9 para compilar y ejecutar. Entonces ahora pongo hola mundo y se imprime la línea completa. ¿Sí? Ok, dicho eso, podemos enfrentar el primer problema, problema 1, y es leer un número, le voy a poner n, luego definir n' como el número escrito al revés, y finalmente imprimir n más n'. Ese es nuestro problema. Entonces, por ejemplo, si el número que doy es 123, su inverso va a ser 321, y el resultado final, que es la suma, es 444. ¿Sí? 444. Ok, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que alguien podría pensar es que hagamos int n, porque va a ser un número, y lo leamos. ¿Qué problema tiene eso? El problema es que luego lo que queremos hacer con ese número es invertirlo, escribirlo al revés. Y por lo tanto, no nos va a convenir trabajar con él como un número, porque lo que queremos hacer no es una expresión algebraica, sino más bien operar dígito a dígito. Y eso es más fácil hacerlo con el número representado en un string, porque ahí podemos acceder a sus caracteres. Recuerden que al igual que en Python, en C++, S, siendo eso un string, y entre corchetes un valor, devuelve el carácter cuyo índice es, en este caso, 2, ¿sí? Contando siempre desde 0, igual que en Python. Ok, entonces no lo vamos a hacer como int, sino como string. Luego vamos a definir un nuevo string que le voy a poner n inverso como el inverso de n. Para invertir n voy a crear una función a la que luego llamaré inverso. Entonces, string n inverso va a ser el inverso de n. Sin embargo, el computador no sabe que es inverso y por lo tanto yo tengo que construir esa función. Ok, mi función inverso retorna un string. En C++ hay que declarar el tipo de lo que vamos a retornar. Entre paréntesis ponemos los parámetros y con tipo. Inverso recibe un string n. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a declarar una copia inversa que en principio va a partir vacía y luego le vamos a añadir los caracteres de derecha a izquierda. Por ejemplo, si n es el número 1, 2, 3, 4, 5, entonces el primero que queremos añadir es el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2 y luego el 1. Es decir, recorrerlo de derecha a izquierda e irlos añadiendo a un string. Entonces, ese string al cual vamos a ir añadiéndolos le llamamos copia inversa. Y luego queremos recorrer n en reversa. Para recorrer una estructura utilizamos el comando for, parecido a Python, y luego definimos desde dónde partiremos iterando, partida, luego la condición según la cual vamos a continuar iterando, y luego el aumento. El aumento quiere decir si nuestra variable de iteración va a aumentar de 1 en 1, de 2 en 2, o qué va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la partida en este caso? La partida es un entero, le voy a poner i, que parte siendo el tamaño del string n, lo que se obtiene con n.size y paréntesis, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque como los índices se cuentan desde 0,
el último es el largo menos 1. Luego, ¿cuál es la condición? Como vamos en reversa, queremos hacer esto siempre y cuando i sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque 0 es el último que queremos llegar. Y vamos en reversa. Entonces, mientras i sea mayor o igual a 0, vamos a seguir iterando. Y nuestro aumento, en este caso, es de hecho una disminución. Porque i parte siendo el último carácter, va a seguir mientras estemos en el primero más a la derecha, y en cada paso vamos a ir moviéndonos una posición hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en cada paso? Bueno, a copia inversa, le sumamos, eso se escribe con el comando más igual, el carácter número i de n. Finalmente, retornamos copia inversa. Esa va a ser la copia invertida de nuestro string. Entonces, probemos que hasta ahora está funcionando bien, imprimiendo n inverso. Voy a dar, por ejemplo, el número 123 y me da 321, que es lo que quería. Ok, alguien podría pensar que estamos casi listos, pero sin embargo aún falta algo, y es que alguien podría ingenuamente creer que la respuesta es n más n inverso. Sin embargo, eso me da esto de aquí, esta cosa tan fea. ¿Por qué? Porque cuando n es un string y n inverso son un string, el operador suma no funciona según la aritmética, sino según la suma de strings, que está definida como la concatenación, es decir, pegar uno al final del otro. Por lo tanto, n es 123, n inverso es 321, pero en vez de sumarlos aritméticamente, está pegando 321 al final de 123. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, nosotros queremos que tanto n como n inverso ya no sean strings, sino números. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que pasar a int n y pasar a int n inverso. Esto es una conversión de tipos. Queremos que algo que es de tipo string pase a ser de tipo int. Sin embargo, esta función, pasar a int, no está definida en C++ y por lo tanto la voy a hacer yo. Es una función que, como es obvio, retorna un int, cuyo nombre es pasar a int, y que recibe un string que voy a llamar s, no importa. Ok. ¿Cómo se pasa un string a número? Primero voy a dar un ejemplo aquí. Supongamos que tengo el string 135. Yo lo que puedo ir haciendo es primero obtener el primer carácter, que es el 1, luego multiplicarlo por 10, y eso me da 10, le añado el siguiente, que es 3, eso me da 13, vuelvo a multiplicar por 10, eso me da 130, y le añado el siguiente, y eso me da 135, que es la respuesta final. Si se fijan, el algoritmo es bien sencillo y consiste en multiplicar por 10 y añadirle el carácter. Entonces voy a definir int ans, nuestra respuesta, que en principio es 0, y luego voy a iterar sobre el string s. En este caso, de izquierda a derecha, por lo tanto parto desde el índice 0. Voy a llegar antes, por eso pongo menor estricto, de el final del string, que es s.size, y nuestro contador va a ir aumentando de 1 en 1. Luego, si en un for quiero hacer varias instrucciones, también tengo que poner estas llaves, y por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Nuestra respuesta, como decíamos, en cada paso la vamos multiplicando por 10, y en cada paso le vamos sumando el carácter i. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo simplemente lo escribo así, voy a tener un error. ¿Qué error? Y es que ese sub i, dado que ese es un string, va a ser un carácter. Y sin embargo, ans es un número. Yo no puedo sumar un número con un carácter así directamente. Entonces voy a tener que hacer algo para pasar del carácter 7 al número 7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar el carácter 0. Al restar caracteres, lo que C++ calcula es su diferencia. Y la diferencia entre el carácter 7 y el 0 es 7. La diferencia entre el carácter 8 y el carácter 0 es 8, y así. Por lo tanto, al restarle 0 a un carácter numérico, obtengo su valor numérico.
Si se fijan, la distancia entre el carácter 0 y el carácter 0 es 0, lo que es consistente. Entonces le voy a sumar el carácter menos el carácter 0. Finalmente voy a retornar ans, que es nuestra respuesta. Entonces, ahora que lo hemos hecho de esta manera, compilamos, doy 123 y me devuelve la salida que habíamos dicho, 444, que es la suma entre 123 y su inverso, que es 321. Lo último que quiero notar es que estamos tratando de pasar, o sea, hicimos una función que pasa un string a un int. Y la pregunta es si eso siempre se puede. La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque el string puede tener una cantidad muy grande de caracteres. Por ejemplo, hola, ayer fui al sur. Tiene muchos caracteres y da lo mismo si esos caracteres son letras del alfabeto o son números. En ambos casos, esos strings están bien. Sin embargo, el tamaño de este número, cuando uno lo piensa en términos aritméticos, es muy grande. Y el tamaño en C++ de lo que un int soporta es aproximadamente 10 a la 9. Dado que este número es mayor a 10 a la 9, un int no lo va a soportar y nuestro programa va a fallar. Un ejemplo breve de esto es el siguiente. Voy a borrar esto que hicimos y voy a decir que voy a leer un entero n y luego simplemente a imprimirlo y luego un salto de línea. Entonces, lo pruebo y como es lógico para 123 funciona perfectamente. Sin embargo, para un número de este tamaño me da otra cosa que no es la esperada. ¿Y eso por qué? Porque ese número no cabe en un int. Entonces, si yo quiero leer un número tan grande e imprimirlo de vuelta, no puedo usar int, sino string. Y ahora, entonces va a volver esto a funcionar. Dado que el string no puedo pasarlo a int cuando es tan grande, entonces mi programa anterior no funciona si n es mayor a 10 a la 9, si el número inicialmente que recibimos es 10 a la 9. Eso nos invita a, en los diferentes problemas, darnos cuenta de si nuestro código satisface las restricciones del problema. Si el problema decía que ese número podía ser de hasta tamaño 10 a la 9, entonces no hay problema y esto va a funcionar muy bien. Ahora, si el enunciado del problema decía que el número n podía ser hasta 10 a la 18, nuestro programa no va a funcionar y vamos a tener que pensar en una nueva solución.